dear saints. Amén, queridos santos. How wonderful to receive the vision of the one new man. Cuán maravilloso es haber recibido la visión del un solo y nuevo hombre. Dear saints, the Lord's recovery has a goal. Queridos santos, el recobro del Señor tiene una meta. This goal is the goal that's deeply on the heart of God. Esta meta está profundamente arraigada en el corazón de Dios. Our prayer this morning is that the goal of the Lord, Nuestra oración en esta mañana es que la meta del Señor the goal of the Lord's recovery, y la meta del recobro del Señor would also be our goal. llegue a ser nuestra meta. For it to become our goal, we need to see the vision of the one new man. Para que llegue a ser nuestra meta, debemos tener la visión del nuevo hombre. When we see this vision will regulate us, Cuando vemos esta visión nos regula, control us, nos controla, energize us, nos energiza, revolutionize us, nos revoluciona and give us the boldness to go on. y nos da el denuedo para seguir adelante. After this conference, Después de esta conferencia, well, we hope this conference will make a big difference for all of us. esperamos que esta conferencia haga una gran diferencia en todos nosotros. We will see whether we have seen this vision or not. Podremos ver si hemos logrado tener esta visión o no, In the sense of whether we are changed in our living. en el sentido de si realmente tenemos un cambio en nuestro vivir. To be governed by this vision Ser gobernados por esta visión means that everything significa que todo is under a continuous seeing, está todo bajo un continuo escenario shining, que está resplandeciendo, governing gobernando of this vision. y gobierna esta visión. Oh, dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, may we in the Lord's recovery que el Señor nos conceda en su recobro match the goal of the Lord's recovery igualar la meta del recobro del Señor and live under the shining of this vision. y vivir bajo el resplandor de esta visión. Was considering, Brother Victor shared with us about Paul's experience before the king. Consideraba lo que el hermano Víctor compartió cuando Pablo estaba delante del rey. In Acts chapter 26, En el capítulo 26 del libro de los Hechos, he declared in verse 19, él declaró en el versículo 19, Oh, king, oh rey, I have not been disobedient to the heavenly vision. no he sido desobediente a la visión celestial. And he preached the gospel to that king. Y le predicó el evangelio And al he rey. said to him and those who were with him, Y le dijo a él y a los que le acompañaban, I wish that all of you would be as I am, les dijo, quisiera que fueran ustedes como yo, except for these chains. excepto por las cadenas que tengo. And when I read this, I thought, my, Cuando yo leí eso dije, vaya, what a bold person Paul was. qué atrevido y qué denuedo tenía. There before the king, Ahí delante del rey, saying, King, I wish you would be just as I am, except for these bonds. diciéndole al rey, quisiera que fueras como yo, excepto por las cadenas. I thought, my, the Lord gained such a gifted man, Dije, qué maravilloso que Dios obtuvo este hombre tan dotado, such an apostle. tal clase de apóstol. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it wasn't that Paul was that gifted, although he surely was. no era realmente que él fuera dotado, aunque tenía ciertos dones. He was under the shining of a vision. Él estaba bajo el resplandor de una visión. And that made him bold. Y eso lo hizo ser atrevido. Do you feel sometimes you're not so bold? Si se siente usted que a veces no es atrevido, It's not whether you're gifted or not gifted. no tiene que ver con que sea dotado o no sea Brothers and dotado. sisters, it's what you see. Hermanos y hermanas, tiene que ver con lo que usted ha visto. If you see this vision, Si usted ha visto esta visión and this vision controls you, y esa visión le controla, it will enter into every aspect entrará en cada aspecto of your living. de su vivir. As Brother Victor said, Como el hermano Víctor including your expresó, gestures, incluyendo los gestos, your words, sus palabras, your relationships, sus relaciones, how you live your life out. cómo usted vive. Oh, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, if we see this vision si vemos y tenemos esta and visión realize God has
is the goal of the bringing forth of the one new Y man. nos damos cuenta que Él quiere producir el nuevo hombre. And that the Lord's recovery is to do this now with us in our churches, in our daily living. Y que lo que el Señor quiere es que eso ocurra ahora en nuestras iglesias y en nuestro vivir. And this vision shines in our heart as it should. Y esa visión resplandece en nuestros corazones como debe resplandecer. We can't go back and be the same. No podemos salir de aquí siendo los mismos. So, Así que, queridos santos, having this vision, teniendo ya esta visión, we're full of feeling. estamos llenos de sentimiento Lord Jesus, con respecto al Señor Jesús. Lord Jesus, how would you bring this forth? Le diríamos, Señor, ¿cómo tú vas a producir esto? I'm a person governed by this vision. Yo soy una persona gobernada por esta visión. How do I cooperate with you for its bringing forth? ¿Cómo coopero contigo para que esto se dé? So our conference here takes a turn. Así que ahora nuestra conferencia hace un giro. Messages 2, 3, and 4 of this conference now Mensajes 2, 3, 4 y 5 de la conferencia are how we, under the shining of this vision, son en cuanto a cómo nosotros, bajo el resplandor de esta visión, and brothers and sisters, if you don't feel this vision moves you yet, if you don't feel this vision moves you yet, y si esta visión todavía no lo ha conmovido usted, dear one, open your heart. abra su corazón Lord, I want to be governed, y dígale, Señor, yo quiero ser Regulated. gobernado, regulado, revolutionized, revolucionado emboldened y lleno de atrevimiento by this vision. por esta visión. Then we pray, Lord, how can I cooperate Entonces luego podemos orar, Señor, ¿cómo coopero contigo? with you to bring this vision into practicality? Para que esta visión llegue a la práctica. So, Así que, Brother Victor said, Como el the hermano- practical existence, como el hermano Víctor compartió, la existencia práctica, the manifestation of this one la man manifestación de este un solo nuevo hombre, has to come forth. debe producirse. How will it come forth? ¿Cómo se producirá? Well, we will see this both in the book of Ephesians Veremos esto tanto en el libro de Efesios and the book of Colossians. como el libro de Colosenses. In this message and the next, we will focus on the book of Ephesians. En este mensaje nos enfocaremos en el libro de Efesios And we have to see how does this one new man who was created in chapter 2 y veremos entonces cómo este nuevo hombre que en Efesios aparece, que fue creado en el capítulo 2, dice allí, how can it be manifested cómo puede manifestarse as the full-grown man como el hombre plenamente maduro in chapter 4 verse 13. en el capítulo 4 de Efesios, versículo 13. So we will dedicate Así que dedicaremos this session esta sesión to some of the greatest verses in the entire Bible. a considerar algunos de los versículos más grandes o sobresalientes de toda la Biblia. In Ephesians chapter 4, En el Efesios capítulo 4, that show us how we go donde vemos que mientras proseguimos from the status of as the new man babyhood desde el estado de infancia del nuevo hombre, that we have in Ephesians 4:11, y vamos a Efesios 4:11, or that we have in Ephesians chapter 11, el niño que está en infancia, el nuevo hombre, become full grown in verse 13. llega a ser plenamente maduro en el versículo 13. So it's so marvelous, dear saints, Así que es muy maravilloso, queridos santos, that on the cross, que en la cruz the Lord did at least 3 categories of things. el Señor hizo 3 categorías de cosas. His death was a great terminating death. La muerte de él fue una muerte que acabó con todo, una muerte terminadora. It terminated Satan, Acabó con Satanás, sin, el pecado, the flesh, la carne, the world, el mundo, the natural el man, hombre and the natural authority of the world. y la autoridad del mundo. It was a great terminating death. Fue una muerte que acabó con todo, It was also a life-releasing death. pero también fue una muerte liberadora de vida. There on the cross, the life that was within the Lord Jesus Allí la vida que estaba en el Señor Jesús was released, fue liberada. such that in his death, Así que en su muerte through his y resurrection, por medio de su resurrección, we were regenerated. nosotros fuimos regenerados. It was
was a terminating death. Por un lado, una muerte que terminó con todo, It was a life-releasing death. pero fue una muerte que liberó todo. And it was a creating death. Oh, y fue una muerte creadora. And that creation Y en esa creación was in a wonderful person. fue en una persona maravillosa. Within this wonderful person, Dentro de esta persona, as Brother Victor shared, como el hermano compartió, those who were twain, aquellos que estaban ¿twin? twain, Oh, que estaban separados They were far apart. y estaban alejados, having removed all the barriers siendo quitadas todas las barreras, with his terminating death, con esta muerte que lo acaba con todo, the wall that separated, la pared de and the separación ordinances Y that las- were nailed to the cross. y las ordenanzas fueron clavados en la cruz, He put these two y puso a estos dos great groups of people grandes grupos de gente into himself en sí mismo, and created y in creó himself en sí mismo one entity, una entidad, one un organism, organismo, one new man. un nuevo hombre. This was a creating death. Esa fue una muerte creadora. Yes, it was a creating death, and this creation, though, Y esta creación this creating death created an infant, creó un bebé, un infante, complete and perfect, completo y perfecto, just as a newborn is, como un recién nacido, but needing to grow. pero necesitando crecer. So, dear saints, all of us Así, queridos santos, todos nosotros have been regenerated. hemos sido regenerados. We were all placed into him on the cross, Fuimos puestos en él en la cruz and we were formed into this one new man in babyhood. y fuimos forjados en un nuevo hombre, pero en infancia. This is chapter 2. Este es el capítulo 2. Now, Ahora, today hoy día we're on chapter 4. estamos en el capítulo 4. And as I mentioned, we will touch some of the great verses in the Bible in this Y message. como les dije, vamos a considerar versículos muy grandes y sobresalientes de toda la Biblia. And we will see how they continue the process Y veremos cómo se continúa el proceso of this great creating death, de esta muerte todo creadora, enabling what was created to reach full maturity dándole la capacidad a esa nueva creación para que alcanzara la plena madurez, so that now it can appear on the earth. para que hoy día pueda aparecer en la tierra Full en manifestation una manifestación plena, as the one new man. como un solo y nuevo hombre. So our title here Así que el título del mensaje refers to these verses, y se refieren a estos versículos. growing up into Christ in all things. Dice, crecer en todo en Cristo. Oh, yes, yes. Saints, this is message 3. It's message 2 of the conference, but message 3 in your outline packet. Oh, perdonen, no les mencioné que aunque es nuestra segunda reunión, vamos a considerar el bosquejo número 3. I should, so, a word of explanation. Una palabra para explicarles, unas palabras para explicar por qué esto. Your packet contains 5 outlines. Su libro de mensajes contiene 5 bosquejos. When this conference was given originally in Taiwan, there were 5 messages. Cuando se compartieron estos mensajes en Taiwán, eran 5 mensajes. But because of the practicality of our conference and the time limitations, Pero por causa de la practicalidad de la conferencia y el límite que tenemos con We el only have tiempo, 4 sessions. tendremos solo 4 sesiones. so we had to consider whether to put all 5 into 4 sessions, Era considerar poner los 5 bosquejos en 4 sesiones, and what we decided to do was to choose 4 of the 5 messages, pero lo que decidimos fue escoger 4 de los 5 and message 2 y el mensaje 2 we will cover in the other messages. los vamos a incluir en los otros mensajes. It's included in your packet for your reference, Y está incluido en su paquete de bosquejo para And su for your referencia study. y para su estudio. but what we are going to go over in this session Pero en esta sesión iremos, will be message 3. será el mensaje 3. But you will see that one of the great verses that we're in the Bible we're referring to Y en cuanto a los versículos que decimos que son sobresalientes en la Biblia, is the es primary subject of message 2. el tema principal del mensaje 2. Okay, so Así que are we now on the same page? estamos en la misma página, mensaje 3. Okay, so once again, the title of message
3 and our second meeting. Growing up into Christ in all things. Crecer en todo es el título, en todo en Cristo. In all things. And learning Christ as the reality is in Jesus. Y aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. The first phrase comes from Ephesians 4:15. Ese primero, crecer en todo en Cristo, viene de Efesios 4:15. And the second phrase comes from Ephesians 4:21. Y la segunda frase de Efesios 4:21. And these are for the corporate living of the one new man. Y estas dos frases son para el vivir corporativo del nuevo hombre, el cual es uno solo. Now what I'd like to do because of the grand revelation here Lo que me gustaría hacer por causa de esta gran revelación que tenemos aquí is I'd like to connect these great verses together es que quiero conectar estos versos juntamente with Ephesians 2:15, con Efesios 2:15, in which the one new man was created, donde el nuevo hombre fue creado, and give you a sequence and the relationship between them y mostrarles una secuencia entre estos versículos so we can see how it is that we grow and mature as for the manifestation of the one new man. para que podamos ver cómo podemos crecer y madurar para la manifestación del nuevo hombre. Okay, dear saints, so let's begin with some great verses in Ephesians chapter 4. Ok, vamos a comenzar con los versículos maravillosos en Efesios capítulo 4. And I'm not going to read them, I'm going to paraphrase them for you. No los voy a leer, sino a parafrasearlos. So, Ephesians chapter 4 verse 1 Efesios 4:1 has a very striking phrase in the entire Bible. tiene una frase muy impactante que aparece en toda la Biblia. In Ephesians 4:1 it says we should walk worthily. 4:1 4:1, we should walk worthily. Ephesians. Yeah. That we should have a worthy walk, Oh, yeah. being prisoners in the Lord. Amén. Perdonen, que es que está parafraseando. Ok. Dice en Efesios 4 que nosotros debemos andar como es digno del Señor. Being prisoners in the Y Lord. siendo prisioneros en el Señor. Paul was a prisoner in the Lord. Pablo era un prisionero en el Señor. Why this emphasis? ¿Por qué el énfasis de esto? If you compare 4:1 with Ephesians 3:1, Si usted compara Efesios 4 con Efesios 3:1, Paul uses the phrase being a prisoner of the Lord. en Efesios 3 usa la frase de ser prisionero del Señor. Why would he use this difference? ¿Por qué él usa esta diferencia? He uses this difference to point out that there's a key and a secret to the manifestation of the new man. Él utiliza esta diferencia de expresión para mostrar que hay una clave para la manifestación del nuevo hombre. It's wonderful for us to be prisoners of the Lord, Es maravilloso ser prisioneros del Señor, but we need to advance pero tenemos que progresar to be prisoners in the Lord. a ser prisioneros en el Señor. So, Paul certainly was a prisoner of the Lord. De seguro, Pablo era un prisionero del Señor. He belonged to the Lord. Pertenecía al Señor. He was given to the Lord. Le fue dado al Señor. He was persecuted and put in prison because of the Lord. Él fue perseguido y puesto en la cárcel por causa del Señor. And so he was there as the apostle in jail as a prisoner of the Lord. Así que él allí en la cárcel estaba por ser causa de ser un prisionero del Señor. It could be that as a saint in the Lord's recovery, Pudiera ser que los santos en el recobro del Señor we are of the Lord. somos del Señor. We're given to the Lord. Fuimos dados al Señor. And sometimes we find ourselves in prison Y a veces nos encontramos en cierta clase de cárcel o prisión. at our workplace, En nuestro trabajo, in our home. en nuestra casa. We might feel like we're in prison. A veces pensamos que nuestra casa es una cárcel. Oh, but we realize, we're there as a prisoner of the Lord. Pero decimos, estoy aquí porque soy prisionero del Señor. Very good, huh? Eso está bien, ¿no? Yeah. Well, Bueno. this is the new man in infancy. Este es el nuevo hombre en la infancia.
So chapter 3 shows us El capítulo 3 entonces nos how we muestra begin to advance, cómo comenzamos a avanzar being prisoners of the Lord, de ser prisioneros del Señor, those who are possessed by Him, que son aquellos que son poseídos o dedicated to Him, dedicados a Él, trying to live for Him. tratando de vivir por Él o para Él. Ephesians 4:1, Y entonces llegamos a Efesios 4:1, introducing the matter of the maturation and growth of the one new man. donde aparece el asunto del crecimiento y la maduración Where he del speaks nuevo hombre, donde Pablo dice Of a mysterious matter. de un asunto muy misterioso, That without this mysterious matter, you might find it very difficult to grow and to manifest the one new man. asunto del cual es muy difícil si no lo conocemos y lo vemos para que podamos crecer y madurar. And that is that as a prisoner of the Lord, Y es esto, que siendo un prisionero del Señor, en el Señor, no, of the o Lord, del Señor, we have the realization, nos tenemos la realización y nos damos cuenta the actual sense y tenemos un sentido that we are in the Lord. de que además de ser del Señor, nosotros estamos en el Señor. Now, do you remember that the new man was created in the Lord? ¿Recuerdan que el nuevo hombre fue creado en el Señor? As Paul introduces the concept and the reality of growth and the maturity of the one new man, he says, saints, walk worthily. I am a prisoner in the Lord. Mientras Pablo entonces comienza a introducirnos en el asunto del crecimiento y la madurez, nos dice que hay que andar dignos del Señor y presenta el que somos prisioneros en el But Señor. saints, what is this? ¿Pero qué es esto? What is this? ¿Qué es esto? Who is such a person? ¿Quién es tal clase de persona? Who is a prisoner in the Lord? ¿Quién puede ser un prisionero en el Señor? This is marvelous. Esto es maravilloso. Mysterious. Bien misterioso. But saints, Pero santos, this is the practicality. esta es la This is the practicalidad, practicality of the new man. la practicalidad del nuevo hombre. Dear saints, we could through these outlines and through message after message, we could educate you. Podemos, santos, tener esta opción de que ir bosquejo tras bosquejo, punto tras punto y darles como una educación a ustedes, educarlos. We could prepare you to give a message Es más, podemos prepararlos para que den un buen mensaje on the one new man. en cuanto al un solo y nuevo hombre. And we could do that for decades and lifetimes, and it could be that the one new man would not manifest. Podemos hacer eso por décadas y por toda una vida y finalmente el nuevo hombre nunca manifestarse. Enclosed and prepared and kept for us in Ephesians 4 Encapsulado, guardado ahí en Efesios capítulo 4, are secrets hay secretos. as to how we can be as Paul was. Hay secretos de que como nosotros podemos, al igual que Pablo pudo, In the maturity of the very vision that he first saw when he was saved in Acts chapter 9. en cuanto a él haber madurado, en cuanto a la visión que él recibió en Hechos capítulo 9, That when he was there in the prison, he was a prisoner in the Lord. se dio cuenta de que cuando estaba allí en la cárcel, él era un prisionero en el Señor. So, Ephesians 4:1 Así que Efesios 4:1 is an opening sentence es una oración introductoria to prepare us for what's coming, para prepararnos en lo que viene, to become persons in the Lord para que lleguemos a ser personas en el Señor, for the manifestation of the one new man. para la manifestación del nuevo hombre. So, Así que this connects esto conecta directly to the first verse that's referred to in our title. directamente con el primer versículo o expresión que aparece en el título. And of course, this is a great verse in the Bible, De hecho, ese es un gran versículo en la Biblia, where it says, holding to truth in love.
El versículo dice, haciéndonos a la verdad en amor, haciéndonos a la verdad en amor. And we can call this holding to reality in love. Que realmente quiere decir que nos asimos a la realidad en amor. This verse, Este versículo, as I think you all know, Como has a ustedes saben, sister verse tiene un versículo hermano in Colossians 2:19, en Colosenses 2:19, where it says, holding the head. donde dice haciéndonos a la cabeza. Holding the head. So this clearly Esto claramente refers se to refiere our contact with the Lord. a nuestro contacto con el Señor. So for us to be in the Lord, Así que para que nosotros estemos en el Señor, in practicality, en practicalidad, de manera práctica, in our living, en nuestro vivir, in Ephesians 4:15, it begins to show us what this is when it says holding. en Efesios 4:15 nos empieza a mostrar que esto se da por medio de nosotros asirnos. Regarding holding, we can say that there are three eyes. Con respecto a asirnos, en inglés hay tres frases o palabras Sí, que empiezan con la letra I en inglés. yes. So when we hold to something, we grasp it. Cuando usted se hace a algo, usted se agarra, se adhiere. Sometimes we shake hands with someone and they have kind of a limp hand. A veces cuando saludamos a alguien como que la mano está ahí toda suelta, But sometimes we shake pero a hands veces saludamos así and we firmemente hold it. y nos adherimos. Yes, yes. So to hold here in the Así. original language has the sense of intensity. Así que en el idioma griego original, asirse tiene la connotación de intensidad, Intensity. de intensidad. You hold to something because you want to keep it. You don't want to let it go. Usted se adhiere a eso porque usted lo quiere para usted y no quiere que se le vaya. The second I is intimacy. La Intimately. segunda I en español también es con I, intimidad. Incorporated into the meaning of this word is that we hold something firmly and grasp it, El sentido original de la palabra es que nos adherimos con fuerza, but we also hold it intimately and personally. pero también tiene la implicación de que lo hacemos con fuerza, pero de una manera íntima. And the third is Y la tercera, without interruption. sin interrupción. Hold here is holding. Así que es haciéndose. Holding. So here we're holding the head who is the Lord himself. Aquí estamos asidos a la cabeza, quien es Cristo mismo. And this one, as you know, from the time of our believing, lives within us. Y del cual hablamos desde el tiempo que creímos, está en nosotros. When we call upon him, Cuando invocamos su nombre when we contact y him, le contactamos, we touch him. le tocamos. Now, Ahora, Ephesians 4:15 says, Efesios 4:15 dice, we are to not just touch him, no simplemente le tocamos, we're to hold him tenemos que asirnos a él intensely, intensamente, intimately, de manera íntima, without interruption. sin interrupción. And then, Entonces, it goes on. sigue adelante. This holding is to the one who is real. Adherirse o asirse es a aquel que es real y verdadero. Do you know when you're not calling on him, ¿Sabe usted que cuando usted no invoca, you're not breathing him, no le está respirando, you're not touching him, no le está tocando? you are in a personal state of falsity, Está usted cuando no invoca en un estado de falsedad, emptiness, de vaciedad, vanity, de vanidad inutility. y de inutilidad. But when we touch him, Pero cuando le tocamos, we touch reality. tocamos realidad. And when we touch him, Y cuando le tocamos, as reality within us, como la realidad en nosotros, the way we are to touch him is how? la manera de tocarle es como Holding
to reality in love. haciéndonos a la realidad en amor. Now this phrase shows us why this is one of the great verses in the Bible. Esta frase nos muestra por qué este es uno de los grandes versículos en toda la Biblia. It solves a big question that believers have. Resuelve o contesta una de las grandes interrogantes que los creyentes tienen. Why is it that I love the Lord, ¿Por qué es que yo amo al Señor, but I'm not experiencing Him? pero no lo experimento? I'm not enjoying Him. No lo estoy disfrutando. Or why is it that I love the Lord, yet I lose my temper with my spouse? Pero si yo amo al Señor, ¿por qué entonces pierdo mi temperamento con mi esposa? Number one, Christians shouldn't do that. Primero, los cristianos se supone que no Number two, hagan eso. husbands shouldn't do that. Los esposos no deben Number hacer eso. three, a Christian husband shouldn't do that. Es más, un esposo cristiano no debe hacer eso. And I love the Lord, Yo amo al Señor, but I do that. pero lo hago. What's the deal? ¿Cuál es el asunto What aquí am I doing entonces? wrong? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? So, this great verse of the Bible shows Este gran versículo de la Biblia nos muestra that that loving the Lord involves que amar al Señor envuelve deep appreciation and sentiment for Him, un gran sentido de apreciación íntimo hacia Él, resulting in our contacting Him. que resulta en contactarle a Él. There's a sense in which you say, I love Him. Hay un sentido de que usted dice, le amo. But as you say you love Him, while you're saying you love Him, Cuando usted dice entonces que le ama, are you contacting Him? ¿lo está contactando a Él? If you're not contacting Him, Si usted al decir eso no lo está contactando, yes, you have appreciation. usted tiene la apreciación, Yes, you have dedication. tiene la dedicación, But without loving Him, pero sin realmente amarlo. your love is ineffectual. Entonces su amor es inefectivo. What is the first love in Revelation 2:4 that was lost? ¿Cuál es el primer amor en Apocalipsis el cual se perdió? Do you believe that those Ephesians didn't love the Lord? ¿Creen ustedes que ese primer amor implicaba que los creyentes de Efesios no amaban al Señor? Surely they loved the Lord, De hecho lo amaban, but they were weak in their contacting Him. pero eran débiles en su contacto con el Señor. So to love the Lord Así que amar al Señor is to contact Him. es contactarle, And Ephesians 4:15 y says, en Efesios 4:15 dice in our love for Him, que nuestro amor hacia Él we hold Him nos adherimos, nos asimos a Él as the reality. como la realidad. And then, Entonces, while we're holding Him, mientras nos asimos a Él, we grow. We grow, crecemos, moving by that growth siendo movidos por ese crecimiento into Him. hacia adentro de Él. So the preposition here is important. Así que la preposición aquí es importante. The preposition of action and transition. Esa preposición implica una acción, pero a la vez una transición. The dynamic factor in the growth and maturation of the one new man El factor dinámico en el crecimiento y la madurez del nuevo hombre is that when loving Him, es que cuando lo amamos, we call on His name, invocamos su nombre, contact Him. lo contactamos. Now we hold Him. Entonces nos asimos a Él Now we grow y entonces crecemos into Him hacia dentro de Él, in all things. en todas las cosas. So when we contact Him, Entonces cuando le contactamos, we experience the marvel experimentamos lo maravilloso of the mingled Spirit, del Espíritu mezclado, where within us, donde en nosotros the very Bethel, el Betel verdadero, the gate of heaven, las puertas del cielo, becomes a portal of entry. llega a ser un portal para nosotros entrar. And as we're holding Him in love, Y mientras nos asimos a Él en amor, we grow into Him, move into Him, and find ourselves within Him crecemos hacia Él, nos movemos hacia Él y nos encontramos en Él to have our words, to have our living, para tener nuestras expresiones de hablar, nuestro trabajo, nuestro vivir. and by holding to stay there. Y mientras estamos asidos a Él y estando en Él, Now, ahora, saints, this is to be
our daily, Esto debe ser nuestro diario, hourly, hora por hora, and representative experience. y la experiencia representativa que nosotros debemos tener. Now, Escuchen, saints, you have to bear with me tienen que tolerarme because I'm so poor at describing this. porque soy muy pobre al poder describir esto. By being in this room Por estar en este salón and to be touching this y tocar este asunto and to see this y ver esto, makes you the highest person on the earth. le hace a usted ser la persona más elevada en toda la tierra. This is the vision of the maturation of the one new man. Es de lo que estamos hablando, es la visión del el proceso de madurez del nuevo hombre. Yes, absolutely. You can be a person in the Lord. Usted puede ser una persona en el Señor And you can be a person who learns to hold to reality and love. y usted puede llegar a ser una persona que aprende a lo que es ser asido en la realidad. And yes, as Entonces, you're driving your car, y mientras usted as you're driving your conduce car, su automóvil, you grow up usted into Him crece in that driving, en él, en el conducir el automóvil, etc., etc., y etc. etcétera, etcétera, etcétera. And people touch you, Y la gente lo toca and they touch the wood of the divine element. y toca la madera del elemento divino, We are in Him, porque estamos en él, living in Him, viviendo en él, simply simplemente by being attracted to Him, por ser atraídos a él, drawn by Him, ser atraídos a él, in love, holding to Him. y entonces ser adheridos a él. Now, when you do this, Entonces, cuando usted hace eso, the next thing that happens lo próximo que ocurre is that you find yourself es que usted se encuentra in a sphere, en una esfera, in a place, en un lugar in a person y en una persona where you are taught. donde usted es enseñado, And being taught, y al ser enseñado, you learn. usted aprende. And so Y the entonces- reality in verse 15 La realidad del versículo 15 is the same reality es la misma realidad in verse 21. del versículo 21. So verse 15 El versículo 15 links directly with verse 20 and 21. conecta directamente con el versículo 20 y 21. As we're holding the head, Mientras nos hacemos a la cabeza, having positioned ourselves now by growing up into Him, we're within Him. y entonces mientras nos posicionamos nosotros y estamos en Él, We find ourselves nos encontramos being taught. siendo enseñados. What are we taught? ¿En qué somos enseñados? Let's see now. Veamos un ejemplo. We're in. Let's say yesterday our brother took us to a museum. Por ejemplo, nuestro hermano Ricky nos llevó ayer a un museo. Let's say it was an art museum. Digamos que no fue esto, pero digamos que fuese un museo de arte. So outside the art museum, you don't learn art. Fuera del museo, usted no sabe nada de arte. But when you're in the art museum, Pero cuando usted está en el museo de arte, you're taught art usted ha sido enseñado. and es you learn enseñado, art. y usted aprende del arte. You learn according to the atmosphere and setting that you are in. Usted aprende conforme al lugar y la atmósfera que hay allí. For you and me to grow Para as the new man, usted y yo crecer en el nuevo hombre, having been created in the new man, habiendo ya sido creados en el nuevo hombre, and now holding him as the head, growing up into him as the new man, ahora entonces nos hacemos a él hacia la casa como la cabeza y crecemos hacia él. we find ourselves within him, Nos encontramos entonces en él and as we're in him, we
are taught and learn. Mientras estamos en Él, entonces somos enseñados y aprendemos. So when we find ourselves in Him, we find ourselves in a person who teaches us from within. Y from nos within himself. encontramos entonces en Él y dentro de Él, Él nos enseña dentro de sí mismo. So now you'll notice in this verse 20 and 21, it says Entonces usted se da cuenta en los versículos 20 y 21, that you have been taught dice, si habéis sido enseñados and heard y habéis, sin conforme a lo que habéis oído and learned y aprendido, as the reality como la realidad is in Jesus. que está en Jesús. Here the verbs are in the past tense. Aquí los verbos están en pasado. Do you realize that you have been taught, ¿Se ha dado cuenta que usted ya ha sido enseñado heard, y que usted ya ha oído and y learned que ha aprendido as the reality is in Jesus? como la realidad que se encuentra en Jesús? To what does this refer? ¿A qué se refiere esto? This refers to the fact that on the cross, Esto se refiere al hecho de que en la cruz, when the Lord was there creating the new man within himself, cuando el Señor creaba el nuevo hombre en sí mismo, in his resurrection, en su resurrección, continuing his death on the cross, continuando el proceso de su muerte en la cruz, he regenerated you Él le regeneró a usted and he brought you into himself y lo trajo a usted a sí to mismo form his body, the para one new man. formar el cuerpo, su cuerpo, el nuevo hombre. That Eso happened 2,000 years ago. Eso pasó 2000 años atrás. Now, Ahora, when you believe, cuando usted cree, you experienced what happened 2,000 years before. usted lo que ocurre es que usted experimenta lo que pasó hace 2000 años atrás. Now, Ahora, when you were baptized, cuando usted fue bautizado, according to Romans chapter 6, conforme a Romanos capítulo 6, you were baptized into Christ. usted fue bautizado en Cristo. And it says there that you grew in the likeness of his death. Y ese versículo es maravilloso porque allí dice que crecimos en su muerte. And so now that you're in him, Ahora usted está en Él, buried into him, sepultado en Él, then you are to continue to live there y usted debe continuar viviendo ahí in a new kind of life. en una clase de vida nueva. What kind of life do you think that new kind of life is? ¿Qué clase de vida usted cree que será esa? That life is Esa the vida life of the new man. es la vida del nuevo hombre. Now, related to this, Galatians 3:27 says, Conforme a esto, Gálatas 3:27 dice, having been baptized, habiendo sido bautizados, you have put on Christ. usted se puso, se vistió de Cristo. On one hand, to put on Christ is the same as going into him. Allí, vestirse de Cristo es lo mismo que entrar en Él. Yes, so baptism Así que el bautismo clothes us nos viste with Christ. de Cristo. In the Bible, to be clothed Y en la Biblia el ser vestido indicates indica the kind of living that one intends to have. Esto es maravilloso. Perdonen, hermano. Sorry, saints. En la Biblia, este asunto de vestirse está 100% relacionado con la clase de vida que uno vive. Yes. So when you were baptized, Cuando usted fue bautizado, what you were actually saying was, lo que usted está diciendo fue, I intend Yo- to live according to what the reality of my baptism. yo intento y procuro vivir conforme a la realidad en que yo he sido puesto. And in my baptism, Y en- I am brought into Christ to live in him. Y en mi bautismo yo fui introducido y traído a Cristo para vivir en Él. Now, everyone knows that when we're baptized,
our inner being is revolutionized. Todos sabemos que cuando somos bautizados, nuestro ser entero es revolucionado. You don't come out of that baptism water just wet. Usted no sale de esa bautisterio simplemente mojado. You come changed. Usted sale cambiado. Why is that? ¿Por qué? Why is that? ¿Por qué? Because in your baptism, Porque en vuestro bautismo you contact the Lord. usted contactó al You Señor enter through this portal y entró por ese and portal you are brought into y Christ. fue introducido en Cristo. And you perceive things are Y different. usted comienza a percibir que las cosas son You diferentes. can't yet describe it, No lo puede describir. but now, Pero ahora, forever, you Y are para in siempre, Christ. usted está en Cristo. And your being in Christ with the others who are in Christ causes you to be a constituent of the one new Y man. al usted estar en Cristo y los otros que han sido bautizados están en Cristo, todos constituyen el nuevo hombre. Now, we're too much like persons. Here's a story. Here's a story. Aquí quiero contarles algo. There was once a person Una vez una persona who lived in a royal palace but had never gone out. hay una historia de uno que vivió en un palacio, pero nunca salió de ese palacio. And to him, Y para él, it was just a regular place. ese palacio era lo normal, lo típico. One day, Un día, someone came to him alguien vino a él y le dijo, and said, look at this mira, picture of this house. mira esta fotografía de esta casa. Wow, what a house. Y dice, ¿qué casa? My, I'd love to Vaya, live in that me kind of house. gustaría vivir en esa casa. Then the one who shows in the Y picture el que le says, enseñó la fotografía le dijo, you do live in that pero si house. estás viviendo en ella. But because he didn't realize he was living in that house, Pero como él no se había dado cuenta que vivía en esa casa, he didn't have the sensation that he was living in a royal no palace. tenía la sensación de que estaba viviendo en un palacio. From the time of our baptism, Desde el día de nuestro bautismo, we've been brought into Christ. We were baptized into Christ. fuimos bautizados en Cristo, metidos en Cristo. We were clothed with Christ, indicating we intend to live a life in Christ. Fuimos vestidos de Cristo, mostrando nuestra intención de vivir una vida en Cristo. And when we came into Christ initially, our perception of that was our being taught. Cuando entonces inicialmente vinimos a Cristo, esta experiencia fue una experiencia de ser enseñado. And we began to learn Y comenzamos a aprender. from where? ¿De dónde? In Jesus. En Cristo. In the reality in Jesus. En la realidad que hay en Jesús. The same place El mismo lugar where that new man was created. donde el nuevo hombre fue creado. Now, what is the reality that is in Jesus? ¿Cuál es la realidad que está en Jesús? The reality that is in Jesus La realidad que está en Jesús is the actual and real condition es la verdadera y real condición of the life the Lord Jesus lived on the earth. de la vida que el Señor Jesús vivió cuando estaba en la tierra. So when you were baptized, Cuando usted fue bautizado, what you saw and what you were taught, lo que usted vio y lo que fue enseñado, and what your spirit, the eyes of your heart registered and made you different, y lo que los ojos de vuestro corazón se dieron cuenta y vio, was that you were now looking from within es que está viendo desde adentro at the person who lived on the earth the perfect God-man life. aquella persona que vivió un día en la tierra, el verdadero Dios hombre. And you may not have realized it, but you were learning Pero usted quizá no se daba cuenta, pero estaba aprendiendo as the reality is in Jesus. conforme a la realidad que está en Jesús. Now, Ahora, dear brothers and sisters, queridos hermanos y hermanas, seeing this, viendo esto, can you just live in a casual way? ¿va usted a vivir entonces de una manera casual, No, you realize. rutinaria? You realize, Usted se da cuenta. I can be a prisoner in the Lord, Yo puedo ser un prisionero en el Señor loving Him and appreciating Him. I can hold Him in as reality, y calling mientras Him. le amo, estoy asido a Él como la realidad. I can do this in every small thing Puedo llegar a hacer in my esto daily living, en cada pequeño aspecto de mi diario vivir, doing nothing, sin hacer nada, saying nothing, sin decir nada, without holding Him as the reality. sin asirme a Él como la realidad. As I'm holding
him as reality, I'm within him. Mientras yo estoy asido a Él como la realidad, estoy en Él. Now I've seen the picture of Lo hemos visto como un the cuadro, house. I como una realize fotografía. what a house I'm in. Y entonces usted se está dando cuenta en qué casa está viviendo. And as I'm in there, Y mientras está usted ahí, what I perceive lo que percibo is the joy of this person, es el gozo de esta persona, the virtues of this las person, virtudes de esta the persona, living of this person. el vivir de esta persona. It is said that if you read the Gospels, Ha sido dicho que si usted lee los evangelios, just reading about how the Lord Jesus lived changes you. simplemente viendo cómo vivió el Señor, eso lo cambia a uno. And people get saved that Y way. hay mucha gente que ha sido salva simplemente leyendo la vida de Jesús. In that principle, En ese mismo principio, as persons who have been brought and moved into Him by holding Him as the reality, como personas que hemos sido traídos e introducidos en Él y estamos asidos a Él, this is our living. esto revoluciona nuestro vivir. And nothing is the same. Y nada llega a ser lo mismo When we otra finish vez. this meeting, Al terminar esta you go to reunión, lunch. usted va a almorzar. Do you want the new man to be manifested there? ¿Quiere usted que el nuevo hombre se manifieste mientras almuerza? If you do, you have to realize I'm a prisoner in the Lord. I'm in the Lord. Debe darse cuenta que usted es un prisionero en el Señor Holding Him as the y reality usted está asido a Él como la as He realidad dwells within. que vive en usted. I'm not here at Camp Penuel. I'm here in Jesus as reality. Usted no está aquí en Peniel, usted está en Cristo como la realidad. And I inwardly perceive, I see Him in His living. Y internamente percibo y veo a Él en el vivir, From within. desde adentro. Now this is wonderful, saints. Esto es As maravilloso. we do this, Mientras hacemos eso this connects with the Lord as He dwells within us. y estamos conectados con el Señor que mora en nosotros, He rises up within us Él se levanta en nosotros and causes us to live the way that He lived on the earth. y causa que nosotros vivamos de la manera que Él vivió en la tierra. Okay, now, this connects now Esto nos conecta with the succeeding verses, en los próximos versículos, 22 to 24. los versículos 22 al When we 24. do this, when we hold Him as the head, Cuando nos hacemos a Él como la cabeza, we have put off the old man. nos despojamos del viejo hombre. And when we all do this together, Cuando hacemos todo esto juntos, we have put off the old communal life, no the estamos community life, poniendo a un lado nuestra vida vieja comunitaria and we have a new church life. y tenemos una nueva vida de iglesia. And then, Y entonces, in this experience, en esta experiencia, we realize, wow, nos damos cuenta, this is what I was made for. para esto fue que yo This fui is how I'm creado. supposed to live. Esto es como yo debo I'm not just an vivir. engineer or a fireman. Yo no soy simplemente un ingeniero o I'm un bombero. someone in the Lord. Yo soy alguien en el Señor. I'm bringing forth the one new man. Estoy aquí para el nuevo hombre. And I'm renewed in the spirit of my Y mind soy renovado en el espíritu de mi mente. as I hold Him. Mientras estoy asido a Él. He penetrates my Él mind. penetra mi With mente his thought. con este pensamiento. As I realize I'm within Him, as I hold Him, Y yo, mientras me doy cuenta que estoy en Él y estoy asido a He Él, enlightens me y Él me ilumina and shines. y y resplandece sobre And mí. I have, verse Y 24, entonces tengo el versículo put 24. on the one new man. Estoy siendo vestido del nuevo hombre. I have put on the one new man Estoy vestido del nuevo hombre. who was created Quien fue creado according to God conforme a Dios in holiness and righteousness of the reality. en la justicia y la santidad de la realidad. So we have reality now for the third time. Así volvemos a tener la palabra realidad por tercera vez. Verse 24, verse 21, and verse 15 all have the word reality. Versículos 24, 21 y 15 todos hablan de la realidad. And so as I put on the new man, Así que mientras me visto del nuevo hombre, there's a shining. hay un resplandor, There's an expression. hay una expresión. So it can be said Así que podemos decir that there is a tangible, such a thing as a tangible, visible expression, Podemos decir que hay una expresión tangible y visible. and there's a intangible, visible expression. Y hay una
expresión intangible, visible. When you see Victor, Cuando usted ve a Rick and you can touch him, y lo toca, and you see, oh, that's Victor. ahí dice, oh, ahí está Rick. That's a visible Es visible and a y tangible tangible. expression. Expresión. But when Victor holds the head, Pero cuando Víctor está o Rick está asido a la cabeza he grows up into him in all y things. crece en él la cabeza en todas las cosas He's taught and he's learned in Jesus, y él es enseñado y él aprende en Cristo and by doing so, y por medio de he hacer puts esto off the old man se despoja del viejo and he puts on the new y se man. pone el nuevo hombre. There's something shining out from him, Algo resplandece de él which is visible, que es visible but is intangible. pero también intangible And you realize, y se da cuenta what is this? ¿qué es? What kind of person is ¿Qué this? clase de persona es It looks esta? like Victor. Se It parece looks a like Rick, Victor, but it's not Victor. Pero no es It's Victor. something more than Victor. Es algo más. It's something shining. algo It's the resplandeciente. holiness Es- and Hay righteousness of the santidad, reality. justicia y realidad. It's Jesus living over again. Es Jesús viviendo otra vez. And now we have the manifestation of the one new man in maturity. Cuando eso se da, es la manifestación del nuevo hombre en madurez. Now, is there anyone here Hay alguien aquí who does not want to practice calling on the name que of the no Lord? le gusta practicar o no quiere invocar el nombre del Señor. In deepest appreciation, contact him and hold him with resilience. Con una apreciación profunda, con una búsqueda profunda y firmeza profunda. And bring the practicality of this into every life Y experience. entonces trae la experiencia y la practicalidad de esto a cada experiencia de su vida. Once my children had a new paint set, Bueno, para ilustrar, en una ocasión mis hijos tenían una... so they could practice art. le dimos algo para que ellos dibujaran y pintaran y They were practicaran arte. preschool. They were preschool. O estaban en escuela de preescolar. So they had a tablet, Así tenían draw. una tabla ahí donde podían dibujar. but they were so excited about their paints, Pero estaban tan entusiasmados con lo que they habían wanted to pintado paint everywhere. que querían pintar And paint donde quiera, en todo lugar. And it got to be quite a problem. Entonces se convirtió en un problema. But they realized, wow, I really like this paint. Y porque ellos veían que habían hecho y era tan bonito. If we, from last message, see the vision of the one new man, Si nosotros vemos la visión del nuevo hombre, we should want to and try to apply that in every situation. deberíamos desear aplicar eso en toda situación. And as the outline says, as we'll see in a minute, in nothing to be outside of Christ. Y como el bosquejo nos mostrará, entonces desearíamos en nada estar fuera de Cristo, But be in him in everything. pero estar en Él en todo. Now, would you agree that Ephesians 4 is a great chapter ¿No están de acuerdo de que Efesios 4 es un gran with some of capítulo the greatest verses in the con Bible? uno de los versículos más grandes de toda la And what are they Biblia? doing there? ¿Y por qué están eso ahí? They're showing us how the new man goes from babyhood in Ephesians 2:15 Está para mostrarnos de cómo el nuevo hombre va desde ser un bebé en Efesios 4:15 to being fully mature in 4:13. hasta ser un hombre de plena madurez en el versículo 13. And so we can be persons who have our existence in the Lord. Y podemos ser personas que pueden vivir y tener su existencia en el Señor. Be prisoners, Ser no prisioneros. matter what our situation No is. importa cuál sea su situación. We remain in the Lord. Permanecemos en el Señor. How? ¿Cómo? By holding Por medio de asirnos as He dwells within. a aquel We que call to contact mientras Him. nosotros, Now we hold Him. mientras permanecemos en Él, Every time we invocamos. do this, we can hold Him a little better than the time before. Cada vez que hacemos esto, nos podemos asir a Él mejor We get que better la and otra better vez at holding anterior. Him. Y vamos
progresando. We grow up into Him Y entonces crecemos en in Él, all things, en todas las cosas, passing through the portal of our mingled spirit pasando por el portal de nuestro espíritu mezclado into Him en Él, hacia Él, as the reality, como la realidad, to be taught, para ser to enseñados learn of Him y aprender in everything. By aprender doing en that, todas las cosas. By doing that, we put off the old man, Por medio de hacer esto, nos Put on the new despojamos man. del viejo y nos vestimos del are nuevo. enlightened to realize this is what my life is for. Y entonces nos damos cuenta que para esto es que hemos nacido. And we give Him a way to live out of us again, individually Y and corporately. entonces nos damos para vivirle a Él individualmente y corporativamente. And we enlarge Y entonces aumentamos the intangible, visible expression y entonces aumentamos la expresión visible e intangible. and He lives again on the earth in an enlarged way Y entonces in the churches, in the Lord's retreat. Él vuelve a vivir en la tierra de una manera aumentada en las iglesias y en el recobro del Now, Señor. when the Lord sees that, do you think He can restrain Himself? Y cuando el Señor vea eso, ¿cree usted que Él se va a quedar hacia atrás? No. No. He will be here with us. Él vendrá. Okay, so pardon me, what I did was I summarized the outline for you. Lo que hice fue resumirles el bosquejo. Now, Ahora. let us read the outline. ¿Qué tal entonces si ahora lo leemos? Roman number 1. Número Romano 1. For the corporate living of the one new man, A fin de que tengamos el vivir corporativo del nuevo we hombre, need to grow up into Christ in all things. necesitamos crecer en todo en Cristo. To grow up into Christ is to have Christ increase in us in all things. Crecer en Cristo significa que Cristo aumenta en nosotros en todas las cosas hasta que lleguemos a ser un hombre de plena madurez. By the addition of this element, we arrive at a full-grown man. Llegamos a ser un hombre de plena madurez. Point B, we all need to grow up into Christ in all things. Letra B, todos necesitamos crecer en Cristo en todo. Okay, I remind you, you're going to lunch. Les recuerdo, van a ir unos minutos a almorzar. Will you be holding the head with the 3 eyes? ¿Estará usted adhiriéndose a la cabeza con los 3 puntos que mencionamos? Will you be holding Him intensely ¿Lo hará usted mientras almuerza intensamente, Intimately. íntimamente and without y interruption? sin interrupción? Okay, I'm going to be trying to do the same thing. Yo estaré tratando de hacer lo mismo I'll compare with you. y nos compararemos los unos a los otros. This is very practical. Esto es muy práctico, santos. That is in every single thing, Esto es en cada cosa, whether big or small. sea grande o pequeña. So point 1, there are still many things in which we have not grown up into Christ. Número 1 dice que aún hay muchas cosas en las cuales no hemos crecido en Cristo. In these things we are not in Christ, En estas cosas no estamos en Cristo, but we are outside of Christ. sino que estamos fuera de Cristo. The manifestation of the one new man La manifestación del nuevo hombre is the process es el proceso of our moving from being outside of Christ in many things de nosotros movernos de estar fuera de Cristo en muchas cosas to being in Him para estar en Él with full consciousness con una plena With full concientización y realización and benefit and virtue y con la virtud in all things. en todas las cosas. Point 2, when we grow up into Christ in all things, Número 2, cuando todos crezcamos en Cristo en todas las cosas, we all will be one in Christ. todos seremos uno en Cristo. And when we get there Y cuando lleguemos and we're ahí in Christ y estemos en Cristo and we realize we're there with one another, y nos demos cuenta que estamos allí we los will be unos filled con with los otros, joy, estaremos llenos de gozo, realizing we're in the one new man together. dándonos cuenta que estamos en el nuevo hombre todos juntos. Amen. 3, growing up into Christ in all things is for the practical existence of the universal one new man. Número 3, crecer en todo en Cristo tiene como fin la existencia práctica del nuevo hombre universal. The growth into Christ in verse 15, El crecimiento de Cristo en el versículo 15, that is growing up into Him in all things, que es crecer en Él en todas las cosas, equals the putting on of the new man. equivale a vestirnos del nuevo hombre en el versículo In verse 24. 24. The full-grown man in verse 13 El hombre de plena madurez mencionado en el versículo 13 refers to the one new man in verse se 24, refiere al nuevo hombre en el versículo 24, which is the result of
growing up in him in all things in verse 15. Y es el resultado de crecer en él en todas las cosas en el versículo 15. Now, you might think this sounds complicated. Usted puede decir, pero con todo Or this parece sounds que está mysterious. complicado. Suena misterioso, But this is so practical, pero es bien so práctico, accessible, bien accesible, so easy, bien fácil, so easy. bien fácil. Do you think the Lord would be happy? He said, oh, this is just too complicated, ¿Creen ustedes que el Señor va too mysterious, a decir, o el Señor dice que es far beyond me? complicado, misterioso, más allá de mí? Let's talk about this a little bit. Y dice, vamos a hablar un poquito acerca de eso. All you had to do Mira, todo lo que tú tienes que hacer was be attracted, es ser atraído, turn your heart, volver tu corazón and contact y me. contactarme a mí. That's all you had to Eso es do. lo único que tienes que hacer. And then learn to do that more and more, Y aprender a hacer eso más y más. and hold to me as reality more and more. Y asirte a mí como la realidad más y más. You really mean you couldn't do that? ¿Tú crees que no puedes hacer eso tan fácil? No, saints, we can do that. Hermanos, sí podemos. Point C. Letra Ephesians C. 4 Efesios 4 speaks of the perfecting of the new man through the growth in life. habla del perfeccionamiento del nuevo hombre mediante el crecimiento de vida. The one new man created by Christ must be perfected in order to function. El nuevo hombre creado por Cristo debe ser perfeccionado a fin de ejercer su función. In Ephesians 2:15, we see the creation of the new man organically, En Efesios 2:15 vemos la creación del nuevo hombre en un sentido orgánico. and in 4:13 through 16, we see the perfecting of the new man in relation to its function. Y en el capítulo 4 del 13 al 16 vemos el perfeccionamiento del nuevo hombre en relación con su función. Isn't it encouraging ¿No es animante? that you can have your function perfected whenever you want and as much as you want? Que su función puede ser perfeccionado cuantas veces usted quiera y mucho más. And all you have to do Y lo único que tiene que is hold hacer him as es your reality. asirse a él como la realidad. This is encouraging. Es muy animante. Point two, the organically perfect new man needs to be perfected through the growth in life in order to function in a proper way. Número 2, el nuevo hombre que es perfecto en un sentido orgánico necesita ser perfeccionado mediante el crecimiento de vida a fin de ejercer su función de manera apropiada. We'll go down to 3. Iremos ahora, saltemos al 3, For the growth of the corporate new man, con miras al crecimiento del nuevo hombre corporativo. we need to experience the crucified, resurrected, ascended, and descending Christ. Necesitamos experimentar al Cristo crucificado, resucitado, ascendido y que desciende So that the all-inclusive Christ is wrought into us to be our everything. a fin de que el Cristo todo inclusivo se forje en nosotros para ser nuestro todo. Then the organically perfect new man will become perfect functionally. Entonces, el nuevo hombre que es perfecto en un sentido orgánico llegará a ser perfecto en cuanto a su función. We have described here the universal traffic of Christ, Estamos hablando aquí del tráfico universal de Cristo, which he is continuing to carry out. que Él está llevando a cabo continuamente. Now, Ahora, as we're in him, mientras estamos en Él, we ascend with him, ascendemos con we Él, descend with him, descendimos con Él we're in him as our universe, y estamos en Él como nuestro universo. and our function becomes far beyond what we could imagine, Y nuestra función llega a ser mucho más de los que nos pudiésemos as high imaginar. as the heavens, Tan alta como los as cielos practical as the earth, y tan práctica como la as tierra broad as the y universe. tan amplio o extenso como el universo. The perfecting of our function is simply our holding him as the head and growing up into him. in all Nuestro things. perfeccionamiento no es otra cosa que asirnos a Él y crecer en Él. So Roman number 1, I hope you'll always appreciate this great verse in the Bible, Ephesians Yo 4:15. espero que después de haber escuchado este punto Romano 1, ustedes aprecien mucho Efesios capítulo 4 versículo 15. Make a banner and put it on your door. Es más, haga un estandarte y póngalo ahí en su puerta. Put it on your desk. Póngalo en su escritorio. Make a baseball cap and put it on your baseball Haga cap. una gorra de béisbol y póngalo ahí. Make a license plate and put it on your license plate. Póngalas en las placas del automóvil atrás. These things really don't matter, but unless they're marks that this is written into you. Todos esos ejemplos que le di realmente no son los God has a significativos. goal. Lo importante es que esté escrito en usted.
God has a goal, Dios tiene una meta, the bringing forth of the one new man. producir el nuevo hombre. I'm for God's goal. Y soy por la meta del I've seen the Señor. vision of this goal. He visto esa meta. This vision governs me, Esta visión me regulates me, gobierna, me regula revolutionizes y me, me gives me revoluciona. boldness, Oh, gives me the way to go me on. da atrevimiento y fuerza para seguir adelante. My daily life is for this, Y mi vida diaria es para filled with esto. this. Y va conjunto So in con all esto. things I hold him as the Así head. que en todas las cosas estoy asido a Él Grow up into him to learn y crezco en Él y hacia Él y en Él and to y give aprender him a way to live out. y para ser enseñado y vivirlo. Roman numeral 2. Número For Romano the 2. corporate living of the new man, A fin de que tengamos el vivir corporativo del nuevo we hombre, need to learn Christ as the reality is in Jesus. el cual es uno solo, necesitamos aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. This other great verse we talked about. Es el otro versículo que hablamos. Now we're living according to our baptism. Entonces vivimos aquí conforme a nuestro bautismo. From within the person who lived on the earth, we live the same way and live the same life out. Desde adentro de nosotros y en Él vivimos por causa desde nuestro bautismo de la manera que Él vivió. Point A says, in verse 20, Paul speaks of learning Christ. La letra dice que en el versículo 20 Pablo habla de aprender a Cristo. This will explain more. Christ is not only life to us, but Esto es- also an example. Esto explica un poco más que Cristo no solo es vida para nosotros, sino también un ejemplo. In his life on earth, the Lord set up a pattern, a mold. La vida que el Señor Jesús llevó en la tierra nos dejó un modelo, un molde. His life was a pattern becoming a mold. Su vida fue un modelo que llegó a ser un molde. Through his death and resurrection, that mold became enterable, Por medio de su muerte y resurrección, ese molde and we were brought into that mold llegó a ser algo que se podía uno entrar en él. to be taught and to learn how to Y live. nosotros fuimos metidos ahí para aprender a vivir. 2, to be saved is to be put into Christ by God. Número 2, ser salvos equivale a que Dios nos introduzca en Cristo. Wonderful. Maravilloso. In eternity past, En la eternidad pasada, you were chosen by God. usted fue escogido You por Dios. were chosen in Christ. Usted fue escogido en Cristo. You were redeemed in Christ. Usted fue redimido en Cristo. The new man was made in El Christ. nuevo hombre fue hecho en Cristo. Now, our growing up into Christ is to complete what was started in eternity Ahora past. nuestro ir en Cristo es para completar o culminar lo que fue planeado en la eternidad. By baptism, God put us into Christ, Por medio del bautismo, dice el número 3, Dios nos introdujo en Cristo, who is the pattern. quien es el modelo. To be baptized is to be placed into Christ as the mold. Ser bautizado significa ser colocados en Cristo como molde. By being placed into the mold, we have put off the old man and have put on the new man. Al ser colocados en el molde, nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo hombre. We learn Christ according to the mold, the pneumatic, universally great mold of the life of Jesus. Aprendemos a Cristo según el molde que es universal and is the universal and And pneumatic. es el molde neumático, el molde de la vida de Jesús, que es la realidad. Point 6, to learn Christ is to be put into Christ as the mold. Aprender a Cristo equivale a ser introducidos en Cristo como molde. It is to be molded into the pattern set up by him during his years on earth. Equivale a ser moldeado según el modelo que él estableció durante sus años sobre la tierra. Wonderful. Maravilloso. B, B. the expression, the reality is in Jesus, La expresión, la realidad que está en Jesús, refers to the actual condition of the life of Jesus, se refiere a la verdadera condición de la vida de Jesús as recorded in the 4 Gospels. según se describe en los 4 evangelios. The life of Jesus was a life of reality. La vida de Jesús fue una vida de realidad. In verses 17 and 21, En los versículos 17 y 21 we see the contrast between the vanity of the mind vemos un contraste entre la vanidad de la mente and this reality that we have in Jesus. y la realidad que está en Jesús. And referring to this intangible, visible reality, Y en cuanto a esta realidad intangible pero visible, reality is the shining of light. realidad es el resplandor de la luz. Light
light is the source and the reality is the expression. La luz es la fuente y la realidad es la expresión. The Lord Jesus is the shining of God who is light. El Señor Jesús es el resplandor de Dios, quien es luz. And because in every aspect of the Lord's living on the earth, Y debido a que en todo aspecto el vivir que el Señor manifestaba en la there tierra, was the shining of light. estaba el resplandor de la luz. His life was a life of reality, Su vida era una vida de realidad, a life of shining God himself, una vida del Dios mismo que resplandece. a life that is the reality and expression of God, Esa vida de realidad era la expresión de Dios. the life of the one new man El vivir del nuevo hombre, that we now express as we apply these principles in Ephesians chapter el 4. cual nosotros expresamos si aplicamos los principios de Efesios 4. Point C, the living of the one new man should be exactly the same as the living of Jesus. Letra C, el vivir del nuevo hombre debería ser exactamente igual al vivir de Jesús. The way that the Lord Jesus lived on the earth is the way the new man should live today. La manera en que el Señor Jesús vivió en la tierra es la manera en que el nuevo hombre debe vivir en la actualidad. Our standard of living, La norma de nuestro vivir, what we expect our living to be, lo que nuestro vivir debe ser, must be according to the reality in Jesus. debe estar conforme con la realidad que está en Jesús. He was one with God. Él era uno con Dios He lived a life in which he did everything in God, with God, and for God. y él llevó una vida en la cual hacía todo en Dios, con Dios y para Dios. Thus, the human living of Jesus was according to the reality. Por lo tanto, el vivir humano de Jesús fue conforme a la realidad, That is, according to God himself, esto es conforme a Dios mismo, full of righteousness and holiness. lleno de justicia y santidad. We need to learn Christ and be taught in him to live a life of this reality. Necesitamos aprender a Cristo y ser enseñados en Él a fin de llevar una vida de realidad. As a corporate person, the one new man should live a life of reality as the reality is in Jesus, which is the life of expressing God. El nuevo hombre, una persona corporativa, debería llevar una vida de realidad, conforme a la realidad que está en Jesús, la cual es una vida en la que se expresa a Dios. Dear saints, if we live according to the spirit of our mind, Queridos santos, si nosotros vivimos según el espíritu de nuestra mente, we will have the living of the corporate new man, a living that corresponds to the reality in Jesus. tendremos el vivir del nuevo hombre corporativo, un vivir que corresponde a la realidad que está en Jesús. The church life is the daily walk of the corporate new man, a walk that is absolutely new in nature, in manner, and everything related to the one new man is new. La vida de iglesia es el andar diario del nuevo hombre corporativo, un andar que es absolutamente nuevo en cuanto a su naturaleza y su forma. Todo lo relacionado al nuevo hombre es nuevo. And finally, since the one new man is according to God himself, with God's life and nature, the one new man must have the life that is divine. Such a life will be corporate and not individualistic. Finalmente, debido a que el nuevo hombre, según Dios mismo, teniendo la vida y la naturaleza de Dios, el nuevo hombre debe tener la vida que es divina, y tal vida será corporativa, no individualista. Oh, saints, Queridos santos, what a life we have ¿qué vida tenemos? as we see this vision Mientras observamos y vemos esta visión and consider here how this can be practical. y consideramos cómo esto puede ser llevado a la práctica, We can realize we can lay hold of this podemos darnos cuenta que podemos asirnos a esto and hold the head and grow up in him in all things. y asirnos a la cabeza y crecer en Él en todas las cosas. And have a life that is in the practicality of bringing forth the one new man for his existence in the Lord's Y recovery llevar a today. cabo una vida que es para producir la práctica y la expresión corporativa del nuevo hombre hoy en el recobro del Señor. Now, if we could pray with our neighbor for a moment or two, and we'll have further instruction. Debemos entonces orar de dos en dos y recibiremos alguna instrucción.